Muy buenas a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Sí, habéis acertado a vuestro podcast favorito. Hoy tengo un orgullo inmenso en el cuerpo porque para mí tengo a dos personas sentadas a mi lado que han sido un referente a nivel musical y creo que para muchos de los que estáis ahí viéndonos a través de la pantalla también. No me voy a ir mucho más por las ramas. Damos y recibimos con un fuerte aplauso cibernético a Despistaos. Podemos aplaudir, ¿eh? Así, aplauso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Oye, Muy contentos. Muchísimas gracias por cederme vuestro tiempo. Muchísimas gracias también a Manu Ripoll, que se encarga de todo el apartado de la prensa. Hoy está siendo todo un poco ajetreado. Pido disculpas, se me ha complicado un poco la mañana, pero vamos a estirar esto para adelante como los de Alicante y vamos a hacer el podcast que la gente se merece y la gente quiere. Entonces, bueno, Despistados, ni más ni menos, vienen a presentar su último álbum, 1.000.000 de madrugadas, que sale este viernes 20 de febrero. Y pues voy a empezar ya con la parte primera de conociendo al artista, pero voy a haceros la pregunta de ¿estáis cómodos, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, todo bien. Sí. Vale, pues hoy tenemos dos invitados de lujo, entonces vosotros vais apañándoos como queráis ir respondiendo. Si queréis responder los dos a la vez, me parece también perfecto. ¿Vale? Para los que no os conozcan, si hay alguien que no os conoce todavía, esta es una pregunta genérica que siempre se lanza. ¿Quiénes son Despistaos? ¿Quién es el grupo Despistaos? ¿Y cómo os definís, chicos? Pues somos una banda de rock que llevamos ya pues 23 años en esto. Hemos sacado unos cuantos discos, hemos hecho unos pocos conciertos. Sobre todo pocos. No sé cuántos llevaremos ya, pues 1.000, más de 1.000, no sé. Muchos conciertos. Yo no llevo la cuenta. Son muchos conciertos eso, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que, no sé, llevamos en esto mucho tiempo y nos lo pasamos muy bien, así que ahí seguimos. Creo que eso es lo más importante, que después de tantos años juntos, porque lleváis trabajando juntos 20 y pico años, creo que lo más importante es que sigáis subiendo al escenario sin la obligación o la necesidad de decir no quiero estar aquí o estoy aquí por X y que lo sigáis pasando bien. Entonces, enhorabuena por seguir aguantando eso, que es la mayor relación y la mayor prueba de que el matrimonio a veces existe, aunque no sea entre cónyuges, puede ser también entre colegas. Vale, vamos a este apartado, siempre es un poco de conociendo a los artistas y demás, entonces aquí sí que os pido que me contéis un poco cada uno cómo fueron, en este caso, vuestros inicios en la música, cómo empezasteis a dedicaros, cómo empezasteis a saber que os gustaba la música. Si, por ejemplo, yo empecé con clases de canto o empecé en clases de guitarra, lo que sea. Entonces, si quieres, empezamos por ti. Vale, yo empecé bastante tarde, la verdad. Yo empecé a tocar la guitarra con 20 años, 19 años. Empecé a tocar la guitarra española y bueno, pues a raíz de tocar en una primera banda que tuve en mi barrio, ¿no? con amigos y tal, pues bueno, que pensaba, me gustaba dedicarme a esto, pero tampoco era algo que buscara. Y bueno, pues apareció Despistaos en esa época. Yo ya tenía otra banda, pero apareció Despistaos y ahí empecé mi carrera profesional realmente, ¿no? Porque yo creo que no fui profesional hasta que no entré en Despistaos, ¿no? Tú con 20 años, a ver, con 20 años hay gente que tiene muy claro a qué quiere dedicarse y hay otras pues que no. ¿En tu caso? ¿No tenías idea o tenías alguna...? No, yo trabajaba era delineante en una oficina, en una ingeniería. Y me gustaba tocar la guitarra, tenía mi banda del barrio, tal, pero no era algo tampoco que a lo que... O sea, pues sí, siempre soñabas, ¿no? Con que tu banda funcionara o con tocar en una banda grande. Y bueno, pues ahí fue, mi experiencia con la música empezó con Despistaos, como quien dice, ¿no? Que ahí fue cuando me empecé a profesionalizar y... Qué bueno. Y todo eso, vamos. ¿Y tú cómo empezaste? Cuéntanos. Pues yo empecé tocando en la rondalla de mi pueblo. Yo vivía en un pueblo pequeño y ahí la única opción de estudiar música o de tocar un instrumento era tocar en la rondalla. La rondalla se podría decir que es la banda para los que no lo sabemos, ¿eh? Rondalla... Es una banda formada por guitarras, laúdes y bandurrias. Vale. Y normalmente tiene también un cuerpo de baile asociado, ¿no? Y son bailes populares. O sea, folclórico, popular y folclórica. Ahí en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. En un pueblo de Guadalajara éramos, en Torrejón del Rey. Y empecé a tocar la guitarra ahí y yo siempre quería tocar la guitarra para hacer canciones, porque me apetecía escribir canciones, tenía esa inquietud
y empecé a hacer canciones, pero bueno, pues tampoco me llevaba mucho, ¿no? Estuve luego tocando, yo empecé a tocar la guitarra con 14 años o así, creo. Y con 16 entré en una orquesta. Yo en Guadalajara, la verdad es que había más cultura de orquestas que de grupos de rock, ¿no? Y había unos chavales que tenían mi edad, que habían montado una orquesta y les faltaba un bajista y yo tenía un bajo en casa y empecé a tocar con ellos. Y claro, yo empecé a tocar con mucha gente, porque el primer año que yo estaba tocando, estábamos tocando ya pues en plazas de pueblos, pues yo qué sé, para 1.000, 2.000 personas a veces. Estaba acostumbrado a tocar para mucha gente canciones de otros grupos. Y yo mi sueño era poder tocar mis canciones. Y entonces pues con 22 fue cuando empecé a montar Despistados. Grabé una maqueta con canciones que tenía escritas. Me junté con unos amigos y en el 2023 ya sacamos el primer disco de Despistados. 2003. 2003. 2023. Da igual. Hace 2 días. Todos lo hemos entendido. Luego quiero entrar un poco más de lleno en esa historia de atrás, porque creo que se pueden sacar joyitas de ahí. Pero antes de nada ya hemos descubierto que habéis empezado los dos tocando la guitarra. Luego también quiero saber cuándo empezaste a cantar, porque una cosa es la guitarra y otro decir, jope, quiero escribir canciones, pero eso vamos a ir luego. Siempre tengo mucha curiosidad cuando alguien empieza tan joven, sobre todo cuando somos diferentes quintas. No os estoy llamando viejos para nada, simplemente que yo soy más joven de lo que parece, lo que pasa es que estoy un poco cascado. Entonces, influencias musicales de los dos, que en ese momento estuvieran escuchando o que recordáis que vuestros padres, o igual no, os pusieran en el coche o que más escucharais en aquella época. Yo cuando empecé a tocar, pues lo que más escuchaba pues cuando empecé a tocar, Despistados dices o antes, ¿no? No, cuando empezaste... Cuando empecé a hacer música, sí. Yo en aquella época era súper fan de Revolver. Escuchaba mucho Revolver y fue en esa época más o menos cuando empecé a conocer pues Extremoduro, Platero y Tú, grupos así de ese estilo que fue lo que me cambió mi forma de hacer canciones y lo que me animó a empezar a componer más en serio. Creo que se ve que te has empapado por lo que sea de todo eso y nada, es una maravilla. Cuéntanos. Yo venía del rock español y bueno, pues grupos también americanos, pero sobre todo rock español, pues lo que dice Dani, ¿no? O sea, un poco, primero más punk, a lo mejor más grupos de punk estatal y luego más grupos de rock urbano, rock callejero, Platero, Extremo, Barricada, Marea, todo eso. Nada, saco, o sea, lo llevabais en la sangre. Sí, veníamos luego de ahí todos. Vale, y ahora retomando con eso que nos estabas comentando, a la hora de ponerte a componer, obviamente creo que se ve que esas referencias las tenías. Cuando empiezas a cantar y a hacer letras, es sentarte en tu casa por primera vez y, joder, voy a hacer una letra que llevo dentro, que no sé con cuántos años te pillaría, igual con 16, 17 años. Bueno, empecé a escribir canciones antes de saber tocar ningún instrumento. Yo hacía letras y me acuerdo que además era una historia porque no tenía nada para grabarme, entonces se me olvidaban. Yo hacía una canción, claro, no tocaba ningún instrumento, le escribía la letra y yo en mi cabeza tenía música. Pero tenías la melodía y luego se olvidaba. Al día siguiente a lo mejor ya no me acordaba de la melodía. Claro, que ahora algo tan sencillo como cogerte una nota con la nota de voz... Y grabarlo, claro, antes era mucho más complicado. Claro, ni la grabadora, ni siquiera que... Yo no tenía grabadora, no tenía nada que grabara voz, entonces era muy complicado. Bueno, imagino que sería... Pero vamos, empecé eso, pues a lo mejor con 12 años empecé a escribir letras. Que habría que ver esas letras hoy en día, ¿sabes? Yo creo que las he perdido y menos mal. Bueno, igual te sorprendes, ¿eh? Las primeras canciones que yo hice que han estado en un disco de Despistados, pues las haría yo con, no sé, a lo mejor 16, 17 años por ahí. Sí que hice ya canciones que han estado luego en discos de Despistados. Y a la hora de hacer esa maqueta de la que nos hablabas antes, tu primera maqueta, ¿cómo la hiciste? Porque ahora una maqueta, te abres un proyecto en Logic y la puedes hacer en media hora. Pues, de aquellas tendrías que buscar músicos y demás para hacerla. No, lo grababa todo yo. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy en día están abrirte un plugin de batería y programarte una batería súper fácil. Yo me acuerdo que me fui al local de ensayo de la orquesta y sampleé yo la batería. Con un 58 me sampleé el bombo, sampleé caja. Y luego ibas golpe por golpe. No, hice un sampler y con Fruity Loops lanzaba como si fuera un sampler y lo programaba con Fruity Loops, me acuerdo. Hostia, yo soy Team Fruity Loops también. Y lo grababa con Cool Edit,
me acuerdo que era el Cool software Edit. que tenía, que de hecho Cool Edit en aquella época, el que yo usaba, los plugins no eran... Tú le metías una reverb a la voz y se la metías a la voz. Que Sí, tú no sí. metías la reverb a la pista. No era un inserto ni No, nada no. de esa, era voz con. Era reverb Tenías con voz. la opción de Se meterlo y quedaba si no para siempre. si no te gustaba hacías undo y la repetías. Pero ya está, una vez la decidieras dejar ya La se empiezas quedaba a activar ahí. y desactivar. Claro, claro. Hostia. Entonces, era un trabajo, pero vamos, así me grabé la primera maqueta que tenía muchísimas canciones y el primer disco entero salió de esa maqueta, pero es que luego de hecho ha habido canciones de esa maqueta hasta el tercer disco, yo creo, o alguna, o hasta el cuarto incluso. Joder, Que mira al revés estaba en esa maqueta ya, que era del cuarto disco, sí. ¿Y la tienes todavía la maqueta esa o qué? Sí, debo tener por ahí maquetas. eso es una reliquia, ¿eh? Eso ya, Escuchado, cuidado. tío, creo. Hostia, pues la busco, la busco. Molaría. Y qué quería preguntar, en el momento en el que tú grabas esa maqueta y dices, voy a presentar esto, a ver dónde llego, dónde voy, ¿en qué momento te pones a reclutar músicos y cómo lo haces? Es que fue todo muy natural. Yo grababa la maqueta en mi casa, en principio, pues porque yo iba haciendo canciones y las fui grabando, pero en aquel momento, pues Isma, que fue el bajista de Despistaos durante 11 años, era el técnico de luces de mi orquesta. Hostia. Y tocaba el bajo, y bueno, pues éramos muy amigos, estábamos siempre juntos, y había otro amigo nuestro, More, que tocaba la guitarra, y bueno, pues los tres siempre estábamos yendo juntos a conciertos, nos movíamos mucho por ahí juntos, y entonces les dije, mira, tengo estas canciones, vamos a montar un grupo, y tal. Entonces pues hicimos una maqueta, pusimos una foto de los tres borrachos, una noche de fiesta, los tres juntos borrachos, pusimos la foto de los tres borrachos en la portada, pusimos Despistaos y metimos ahí canciones. Y lo que hacía, como yo estaba tocando con una orquesta, es que en los descansos de la orquesta poníamos la maqueta. Y siempre había alguien que venía a preguntar. Y Oye, entonces esta canción que ha sonado, claro, tal. llevábamos varias copias y regalaba. A todo el que preguntara le regalábamos una copia. Hostia, erais unos empresarios ya, ¿eh? Pero nunca habíamos ensayado juntos, nunca habíamos tocado juntos. Las maquetas las había grabado yo, en la foto salíamos los tres. Y entonces, es que todo ocurrió en cuestión de meses, muy poquitos meses. Le llevamos la maqueta al que era el cantante de Canallas, hoy en día es el cantante de Estafas, un grupo que se llama Estafas, Michel Molinera, que había montado una discográfica y puso un anuncio en su página web diciendo que buscaba bandas para su discográfica. Y entonces fuimos a verle a un concierto, le dimos la maqueta y a los 2 días nos llamó que nos iba a grabar un disco. Pero fue cuestión de, no sé, han pasado a lo mejor 4 meses, 5 meses. Pero es increíble lo fluido que ha ido todo. Fue todo, pero la movida que dijimos, venga, vale, pero nosotros no teníamos batería en aquel momento. Digo, no es que no tengamos batería, es que aún no hemos tocado nunca juntos. O sea, no sabemos ni cómo tocamos. Tenía que haber visto ese primer ensayo, tío. Y fuisteis a... Empezamos a ensayar sin batería. Llevaba la batería yo grabada en un minidisc. Hostia. Lanzábamos la batería por el minidisc y tocábamos encima. Y fuisteis a grabar, entiendo que con algún ensayo ya encima. Pues mira, te digo, o lo que saliera. Esto sería en noviembre, calculo octubre, noviembre de 2022. Pues en enero de 2023 hicimos un concierto. Ya buscamos un batería, bueno, nos lo buscó él, el de la discográfica, nos buscó un batería. Empezamos a ensayar y en enero hicimos nuestro primer concierto. En abril salió el disco. O sea, hicimos... Tío, ya estaba, Qué pena que me perdí ese año, tío. de hecho, fue muy bueno porque nos dice el de la discográfica, nos dijo, mira, yo voy a grabar un disco. Pero antes me gustaría veros tocar. A ver qué hacéis. Y tú, pues a ver cómo te lo explico. Y entonces nos metió de teloneros en un concierto suyo, un concierto de Canallas, y fuimos sus teloneros y fue un súper éxito. O sea, nosotros nuestro primer concierto había sido una sala de 150, 200 personas, te digo que había 100 y pico cantando nuestras canciones. Hostia, Porque habíamos colgado una maqueta en internet, la habíamos subido esa misma maqueta a internet y la gente sabía las canciones. Entonces fue como... Vaya motivación y ese día sacaste el rabo, claro. Pero claro, me acuerdo que estaban hablando el Mitchell, la discográfica, con no sé quién, nos contaron luego la conversación, y le dijo, ¿y qué tal? Dice, son malísimos. Dice, pero me molan mucho y ya está. Oye, pues creo que es de las anécdotas más inesperadas,
pero claro, mágica. Claro, pero es que lo normal en aquella época de un grupo es que estuviera rulando una maqueta durante años, grabara otra maqueta, se dejara la pasta y se dejara la pasta claro, en moverse y demás. Hiciera conciertos y el disco llegara mucho después. Y lo nuestro fue como, venga, pues fue todo en cuestión de en menos de un año, desde que empezamos a mover la maqueta hasta que salió el disco. Eso habla del poder de las canciones, ¿no? Al final, ¿no? Porque son unas canciones que gustan, que tanto a la gente que se lo bajó por internet les encantaron, al de la discográfica le encantó, y aunque no supierais tocar, o sea, las canciones molaban tanto que era, hostia, es que esto mola. Y yo creo que la era de los 2000 fue una época de cambios en musicales, la música de los 90 ya empezaba a cansar un poco a la gente y demás, esto es mi percepción. Entonces, al final venís con algo refrescante, algo nuevo, y justo viene la vertiente de que, pues, pereza de aquellas, no sé si El canto del loco ya estaba de aquellas, Sí, ya estaba, ¿no? O sea, ya es un poco la nueva jerga que se empezó a crear, el nuevo estilo musical de... Sí, pero nosotros veníamos... Más 2000ero. No veníamos de ahí, nosotros veníamos de otra cosa. Nosotros veníamos de Extremo Duro, de Marea, de La Fuga, de Los Suaves, de Barricada. Nosotros veníamos de otra corriente completamente distinta. O sea, yo no había escuchado El canto del loco en mi vida, no había escuchado... Pereza, no sé si en aquella época estaban. Yo creo que tampoco lo había escuchado siquiera. Cuando nosotros empezamos, fue más o menos a la vez cuando empecé a escucharlo. Ellos estaban ya, ellos son del 99, creo, algo así. Sí. Bueno, pues yo no lo había escuchado todavía. O sea, realmente. Si tú vienes del rock duro yo escuchaba español de los rock. 80 y los 90 de siempre. Sí. Y bueno, pues la historia fue que empezamos a hacer esa música, pero es verdad que yo tenía un pasado, pues eso, yo había escuchado. Antes de empezar a escuchar rock. En mi adolescencia había escuchado mucho pop también, entonces yo siempre he tenido también una vena más pop, y a la hora de hacer canciones yo mezclaba pues esa música que estaba escuchando, que es lo que a mí me gustaba, y a los conciertos que yo iba, que era rock, y pues con melodías quizá que se salían un poco a veces de esa tónica. Y la historia fue que nuestro primer disco, pues a ver, fue una cosa súper underground, que hicimos muchísimos conciertos, pero en bares muy pequeños, a veces sí que teloneábamos a alguien un poquito más grande, pero bueno, cosas así muy pequeñas. Y el segundo disco nuestro, yo creo que ahí fue donde de verdad hubo ya se consolidó un poco más lo que era Despistaos, que era esa herencia del rock español, pero con una influencia más pop. Y entonces empezamos a sonar en radio, empezó a venir otras cosas. Y la historia es que yo creo que lo que nos diferenciaba a nosotros de muchos otros grupos era eso, que nosotros no habíamos mamado de, yo qué sé, de los Rolling Stones, como había, a lo mejor como Pereza, ¿no? Que venían de un estilo como mucho más americano. Sí, y nosotros veníamos del rock español. Y ya está, no veníamos de otras cosas. Y esa música nunca sonaba en radio, nunca había sonado en radio. Y empezaba a sonar. No. Pero me refiero que vosotros empezó a sonar. Sí, nosotros entramos de repente en radio, empezamos a entrar en otros sitios, viniendo de, bueno, sí, quizá pues Estopa sí que puede tener, si me apuras, un poco más de influencia de eso, o Melendi. Quizás sea aunque es otro estilo de música, pero sí que tienen un poco también de más influencia de ese estilo. Pero bueno, nosotros veníamos de esa cosa y de repente empezamos a sonar. Y yo creo que era lo que nos distinguía un poco del resto. Qué bueno. ¿Tú recuerdas la llamada o cómo fue el momento de, oye, necesitamos que vengas a tocar con nosotros? Pues es que fue, realmente, yo vi un anuncio. O sea, la historia es que... En el periódico, no me digas más, que de aquella se ponía. En un foro que se llamaba Tiza. Ostras, ahí ya me pillaste. Un foro de músicos. Nada. Un foro de músicos que yo iba a mi trabajo todas las mañanas y nada más llegar a la oficina, abría el ordenador, ¿sabes? Encendía el ordenador y me metía en ese foro siempre para ver... El buen LinkedIn porque, de músicos, bueno, estaba un poco buscando también una orquesta o algo, no sé, que digo, joder, a ver si me puedo dedicar a esto, me encantaría, ¿no? Y vi un anuncio, o sea, el caso es que ellos tenían un batería en esa época que yo tocaba con él en otro grupo, en otra banda. Y un día me dijo, tío, me he metido en un grupo, se llama Despistaos, que te va a gustar, que tocan el rollo ese que te gusta a ti, de La Fuga, de Marea, de Extremo Duro, no sé qué. Y nada, me dijo, le dije, sí, joder, qué guay. O sea, que dice, sí, te voy a invitar a un concierto ahí al Extremúsica, que tocamos, no sé qué, que tocamos con Fiti y un María y te invito. Ah, de puta madre, tío. Y a las 2 semanas de repente veo un anuncio, grupo Despistado busca guitarrista. Y claro, me quedé como diciendo, coño, pues este era el grupo que me dijo a mí el canario, ¿no? El batería. Y le llamé, oye, tío, ese grupo, ya, bueno, sí, es que buscan un guitarrista solista, entonces yo no sé si tú con los solos, cabrón. Y Joder, dije, hombre, gente, tío, digo, yo he es? escuchado la canción que tienen colgada y tal, digo, esto yo lo puedo tocar perfectamente. Ah, pues bueno, pues si quieres, joder, pues mira, espera, que llamo al cantante y que hagas una prueba y tal. Y yo me fui a hacer una prueba ese día.
que bueno, que me dijo, además dijo, ponete unas cuantas. Dice, de hecho ya te digo que van a pillar ya tienen un guitarrista que es el profesor de guitarra de Dani, que es el que van a pillar. Y yo dije, joder, pues entonces no voy. Nada, tú vente por si acaso, tío. Digo, venga, vale, pues voy. Y fui y me pillaron a mí. O sea, así fue. ¿Y cómo es decirle a tu profesor, oye, Dejé de ir a clase. que muchas gracias? No volví a ir a clase más. No te lo dije, simplemente no volví. Sí, Oye, sí. No, yo estoy muy bien. agradecido porque el tío toca 45.000 veces mejor que yo. Yo le veía diciendo, vale, bueno, ya está. Hala, yo no me van a Pero coger. tocaba cosas que no había que tocar. O sea, el problema Ya, era eso es que, verdad. que nosotros lo que queríamos era una cosa muy básica. Era una cosa muy sencilla, muy directa. Y entonces lo que pasó es que, claro, este tío tocaba muy bien, pero empezaba a hacer inversiones de acordes con tal. Y era como, es que no le pega. No, Sí, demasiada floritura para el sí, estilo que es. no encajaba. Era como que no acababa de encajar. Y él llegó y era lo que necesitábamos, ¿sabes? Un guitarrista de rock. Hostia, qué bueno. Vale, pues, oye, muchas gracias por compartir con todos la anécdota. Hostia, es buenísima, ¿eh? Vamos a ir ya de lleno a lo que venís a presentar esta semana, vuestro proyecto actual. Y también en el apartado hay una parte de proceso creativo que luego entraremos a comentar, ¿vale? Entonces, básicamente, hoy venís a presentar nuevo álbum que se llama Un millón de madrugadas. Recuerdo que sale este viernes 20 de febrero y pues nada, una recopilación de 11 temas, ni más ni menos, de las cuales ya durante este año pasado habéis estado sacando y anterior habéis sacado 6 en concreto. Y pues nada, contarme un poco el porqué de este álbum y qué vamos a encontrar en este álbum, cualquiera que lo pueda escuchar en casa. Pues es un disco al final, pues es que... Canciones de despistados. Sí, cuando has hecho tantos ya, es como pues otro disco, con canciones que no habíamos hecho antes en ningún otro disco. y básicamente pues es que llevábamos bastante tiempo trabajando en ello, porque el último disco salió en el 21, creo que fue. Luego estuvimos haciendo, en 2023 era el 20 aniversario, entonces estuvimos sacando canciones clásicas, regrabadas, y llevábamos mucho tiempo sin sacar nada nuevo. Entonces hemos tenido como mucho tiempo para ir haciendo canciones. De hecho, yo creo que ya se nos está quedando viejas estas Sí, canciones. se nos están caducando ya. Hay canciones en el disco que va a salir ahora que hicimos hace 3 años, ¿no? Más. Claro, para vosotros, es que siempre lo digo, hay mucha gente que nos Pero ve... para la gente son nuevas, eso es verdad. Claro. Que para nosotros ya Hay mucha son gente que viejas. nos ve que no es consciente de cómo quizás funciona esto y que hay a veces que hay artistas o grupos que hay canciones que llevan grabadas 1, 2, 3 años Sí. y que cuando salen ahora da igual, claro, la gente es como, ha sacado un temazo y esa persona lo tiene quemado porque ya... Y hace es que 3 hoy en día, años. de hecho, hoy en día pasa mucho lo contrario. Hay mucha gente que compone una canción, la graba ese día y a la semana siguiente está ya la canción sonando en... ¿Sabes? Que hoy en día es mucho más fácil grabar canciones. Pasa incluso eso, ¿no? Pero bueno, nosotros al final son canciones que fueron atemporales, ¿no? No pasa nada porque la canción esté hecha ahora o hace 3 años. Pero que me refiero a que hemos tenido mucho tiempo para ir madurando el disco, para ir haciendo canciones y tuvimos claro cuando empezamos a grabar que queríamos un sonido bastante crudo. Es verdad que en los últimos discos era como una producción mucho más elaborada, con muchísimas más capas, con... Atmósferas, reverbs, delays y No, demás no, efectos. y capas. Me refiero a capas, Sí, me refiero voces, a que podía haber no sé cuántas pistas, 100, pero... 100 y algo. más, sí. Sí. Y es que había canciones que podía tener 50, 60 pistas solo de percusión, solo de baterías, percusión, ¿sabes? Incluso más, sí. Pero bueno, que queríamos algo como mucho más básico, queríamos que sonara a lo que somos nosotros en directo, ¿no? En Que directo. somos pues, batería, bajo, guitarras y Sí, poco más. una banda de rock de las de siempre. Y entonces pues buscamos mucho más eso. Sí. Y bueno, pues fue un poco la idea, el concepto que tuvimos a la hora de empezar a hacer el disco y del concepto de que queríamos para este trabajo. ¿Cómo, o sea, como has dicho antes, estuvisteis un tiempo sin sacar música, simplemente, bueno, después del álbum de recopilaciones de viejas glorias y demás, ¿cómo es para vosotros? Que es que creo que esto es algo que, aparte de mí, la gente también seguramente querrá saber. Después de 20 años, 20 y pico años de trayectoria, ¿cómo es para vosotros decir, jope, es que ya hemos llenado salas, hemos llenado conciertos, Bueno, tampoco te pases. Sí, bueno, pero me refiero, hemos llegado a mucha gente Sí. y luego hablaremos también del fenómeno física o química y demás. Entonces, ¿cómo es para vosotros decir, jope, llevamos 20 y pico años juntos
y todavía tengo la motivación o las ganas de seguir haciendo juntos y seguir componiendo y seguir creando y seguir moviéndome al final de gira y demás. Bueno, es que al fin y al cabo es que para empezar en nuestro trabajo, ¿no? Es a lo que nos dedicamos y de lo que comen nuestras familias y lo que nos gusta encima. Tenemos la suerte de que nuestro trabajo sea algo que nos gusta, ¿no? Entonces, pues nos seguimos emocionando, ¿no? Cada vez que hacemos una canción, cada vez que hacemos un arreglo, nos sale algo que mola, pues es algo que, no sé, creo que es muy reconfortante, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo elaboráis vuestro proceso creativo? O sea, me refiero, obviamente eres la voz principal y ¿cómo se puede decir? El artista principal de la banda, porque aunque despistados sois todos, el que compones y el que escribes letras eres tú, ¿o sois? Yo también compongo. Ah, ¿también todos? Sí. Entonces me lo habéis puesto a huevo. De hecho, últimamente ¿Tú has delegado? yo hago casi todo el disco y él hace las buenas. Oye, otra mente Es pensante. un poco como lo repartimos el trabajo. Otra mente pensante. ¿Y cómo lo hacéis? O sea, me refiero, si tú, por ejemplo, tienes una letra... Sí, no, nosotros siempre hemos compuesto por nuestra parte. O sea, Dani hacía sus canciones enteras en su casa y yo hacía las mías en casa, luego le pasaba la música para que él grabara la voz y ya está, ¿no? Y es verdad que este año, en este disco nos hemos juntado en el local los 4 y hemos tenido las canciones un poco sin terminar y las hemos un poco machacado ahí entre los 4 y las hemos terminado. Ha sido la primera vez que hemos hecho eso, porque la verdad es que las canciones siempre estaban enteras, como las teníamos Dani o yo. Sí, hemos hecho 10 discos haciendo las canciones en casa y ya está. Que Oye, muchas pues, veces cuando las tocaban los del grupo era la primera vez que las tocaban casi. Claro. Sí. Creo que está guay eso de que se junte el grupo entero, porque también entiendo que el resto de componentes puede aportar ideas. No, y además que al final siempre pues hay algo mejor. Sí, además que ahora, tenemos una formación, bueno, Alex lleva de bajista poco, pero lleva con nosotros toda la vida, ¿no? Era nuestro bandliner, ¿no? Nuestro bajista. Lleva trabajando 22 años. 22 años con Sí, se nosotros. dice pronto, 22 Le conocemos años. toda la vida y es un músico que es un buen músico, es la leche el tío. Y Lázaro, que es el batería, que lleva ya más de 15 años también con nosotros, pues, que al final tienen ideas muy guay, ¿sabes? Y sobre todo Alex, ¿no? Que sabe mucho de música, pues mola juntarte con él y que te diga cualquier cosa que a ti no se te va a ocurrir. Luego le ¿sabes? decimos que no a casi todo. Efectivamente, ¿sabes? Sí, pero por lo menos que aporte, De vez en ¿no? cuando hay cosas que Claro. se quedan. De hecho, lo que nos preocupa es que le guste. Si le gusta, pues ya estamos jodidos, ya es que no va a funcionar. Pero si no le gusta mucho, vale, venga, por ahí vamos. Bueno, quiero hacer un repaso de vuestra trayectoria. Entonces, quería preguntaros, antes se ha mencionado algo, si recordáis vuestro primer single en Spotify, que como tú bien has dicho, salió en el 2003. Es que en Spotify no había. Bueno, me refiero, vuestro primer single, he dicho Spotify por decir plataforma. En Spotify es más, la primera que sale es del 2019, una colaboración que hicisteis con no sé quién, eso lo tengo apuntado y luego tal, pero aquí sale realmente que la primera, bajando abajo del todo en la discografía, es La Risa, que salió en 2024, que hicisteis una colaboración con Luther y Colibrí Díaz. Pero quiero que me digáis realmente, porque ahora de mí ya si me habéis dejado despistado por completo, vuestro primer tema, ¿cuál fue? Es que hubo... Bala de plata, a lo mejor, ¿no? Resucito entró en un recopilatorio antes de sacar el disco. Un recopilatorio que hicieron de no sé qué era. Claro, es que la gente no es consciente de que igual lleváis, no sé, Claro, es que nosotros 50 es que temas. hoy en día, la historia es que hoy en día se sacan canciones. Claro, antes sacaban Antes algo. no se sacaban canciones, nosotros no Claro. teníamos nada, era simplemente pues salía el Hay disco y ya discos. está. Vale, Sí, claro. y vosotros como banda, si vuestra banda en sí, lo que es vuestra esencia, tuviera un mensaje oculto o algo que es lo que más os define a la hora de hacer música, ¿cuál creéis que es? Ahí sí que quiero que cada uno me deis vuestra percepción, ¿eh? Yo creo que eso lo tendrá que decir la gente, ¿no? Exacto. O sea, es que al final muchas veces la gente escucha las canciones y te las explica a ti. Y te dice de qué van, ¿no? Porque tú tienes una idea y cada uno entiende la canción de una manera diferente. Y yo creo que es lo bonito, ¿no? Que yo creo que hoy lo que me gusta es que la gente haga suyas las canciones y cuando las escuche entienda sus propios mensajes o entienda cosas de él mismo. O sea, hay veces que escuchando una canción te sirve para analizarte a ti mismo y descubrir cosas de ti mismo que a lo mejor no conocías, ¿no? No, desde luego que lo de que la música es terapéutica, creo que es de verdad. Pero como bien estás diciendo, cada uno lo puede interpretar de una manera. Entiendo que vosotros, que sois el grupo y los que les estáis defendiendo vuestros propios temas, o sea, a ver si puedo llegar a que me deis esa frase, ¿sabes? Yo, si fuera yo,
y salgo al escenario a defender mis temas, vamos entonces a hablar de este último álbum. ¿Vosotros qué creéis? ¿Cuál creéis que es el sello de este último álbum que habéis conseguido? ¿Cuál es lo que realmente queréis transmitir a la gente con este último álbum? Quizás un poco un sonido más como empezamos, ¿no? Más directo, más 2 guitarras, bajo y batería, ¿no? Que es verdad que con los años hemos ido incorporando pues, muchos teclados, lo que hablaba antes Dani de las capas de batería, de todo un poco más, no sé, con más pistas por todos lados. Sí, más sobreproducido. Más sobreproducido. Entonces, al final, lo que somos es lo que somos, ¿no? O sea, con 2 guitarristas, cantante, bajo y batería. Entonces, bueno, pues con este disco hemos buscado eso, ¿no? Hemos buscado un poco, pues eso, un poco de rock. Un poco, yo por lo que he estado escuchando, un poco bastante. La verdad es que justo es lo que creo que describes. Es algo, vamos a llamarlo minimalista en cuanto a producción de 100.000 capas, pero creo que está todo muy medido, muy pensado. Y todavía no hemos terminado de escuchar, que este viernes recuerdo que sale el resto del disco de 1 millón de madrugadas, pues todo lo que queda. Y ahora quiero preguntaros, ¿por qué 1 millón de madrugadas? Pues porque al final, a ver, básicamente la historia es que cuando tienes que poner un nombre a un disco, yo no sé cómo lo hacen los demás, pero me parece una cosa muy difícil. A mí me parece imposible. Muy complicado. Y queríamos poner, pues o sea, empezamos a buscar en frases de canciones. Frases que salían en canciones, que no fuera un título de canción. Yo eso sí lo tenía claro porque no quiero que se llame igual que... O sea, el disco que una de las canciones. Quería que fuera diferente. Pero bueno, una frase de una canción. Y empezamos a extraer frases que nos gustaban de canciones. Y esa es una frase de La Última Cena, una de las canciones del disco que aún no ha salido. Y es una frase que yo creo que representa. Claro, nos representa bastante, porque al final, cuando te dedicas a esto, vives mucho de madrugada, vives mucho de noche y aparte es una frase que en el momento que aparece en la canción es como súper emotivo, es un momento como muy emotivo y muy así. Y luego es eso, que es una cosa que al final pues llevamos toda la vida viviendo de madrugada y conocemos los sitios de noche más que de día y bueno, pues las mejores cosas que nos han pasado han sido de madrugada. A ver, te pones te acuerdas, claro, ¿no? De muchas cosas y dices, joder, esto me ha pasado de madrugada. Hacer una canción o terminar una canción o yo qué sé, o conocer gente o pues, qué sé. Hombre, creo que a la hora de que fluyan esa motivación y a la hora de componer y demás, no es lo mismo ponerte a componer a las 2 de la mañana que llevas con tus colegas ya un rato en el estudio, o ellos igual os habéis tomado una cerveza o lo que sea y ya estáis durante todo el día activos, que no levantarte a las 8:30 de la mañana y ponerte a hacer algo. Creo que es mucho más cómodo cuando estás en tranquilidad con tus colegas en el local de estudio o en casa, en el jardín, donde sea, que siempre pueden salir más las cosas, ¿no? Eso ya la verdad es que no pasa. Ahora ya somos más de componer por las mañanas. Hostia. Bueno, yo cuando compongo sí que empiezo a llevar un horario normal, pero acabas siempre tarde, ¿no? Pero sí, yo como se me ocurra una idea a las 6 de la tarde, me pueden dar las 8 de la mañana y sigo todavía ahí dándole vueltas, ¿no? Entonces, bueno, pero es eso, no sé, al final es como que creo que está unido, ¿no? Un poco lo... Sí, el trabajo este es un poco que no tiene horarios, ¿no? O sea, es como... Tenemos, o sea, y que suerte, además siempre hemos sido, ¿cómo se dice? Muy... ahí no me sale la palabra ahora. Muy, muy estrictos con nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en haces un concierto, sale de fiesta después. Somos, ¿sabes? No nos saltamos nunca. Mantenéis la esencia rockera. Sí. Sin 40 kilos de droga, pero mantener la esencia rockera. Es necesario un poco de... Yo creo que ha habido épocas en las que no lo hemos hecho y es como que se queda un poco cojo. Pensaba que ibas a decir, es necesario un poco de droga. Digo, joder. Creo que todos hemos pensado. No, que justo, tío. Y yo diciendo, hostia, vale, para adelante. Si no salimos. Que hay veces que hemos hecho giras en las que no salíamos casi o estábamos más tal y es como que se queda todo un poco cojo. Pierde la esencia, ¿no? Es parte de la gira. Que al final también sois amigos, que sois creo que primero sois amigos. Y la experiencia completa. O sea, claro. Al final, y si no tiene gracia. Si no tiene gracia. Sí. Vale, voy a hacer una pregunta a cada uno, ¿vale? Y es básicamente ¿qué canción de todas las que tenéis, no hace falta que sea de este último álbum, os representa más en este momento? Vale. ¿Y por qué? Por la letra, me acuerdo ese día cuando lo compuse, que era un día espectacular porque tal, pasó esto, pasó lo otro.
Pues no sé, la verdad. Yo es que ahora estoy deseando que salga ya el disco nuevo, entonces Claro. son las canciones que más... O sea, al final, yo cuando hago una canción soy mi mayor fan, ¿vale? Yo soy súper fan mío. Y entonces, lo que pasa es que, claro, cuando una canción está ya publicada en un disco, yo a lo mejor la he escuchado ya 500 veces o 1000 veces, ¿sabes? Muchísimas veces. Entonces, llega un momento como que... pues, imagínate, estas que no han salido todavía las he escuchado muchísimas veces. Pues imagínate las que sacamos hace 20 años. Tal cual. Entonces, llega un momento en que ya pierden, las descontextualizas totalmente. Entonces, para mí la mayoría de las canciones de Despistados al final es como que pierden bastante su significado que tenían, ¿no? Claro, porque se hicieron en el momento para el momento. Exacto, y en su momento significaron mucho, pero, hostia, después de 20 años y haberlas tocado tantísimas veces, haberlas escuchado tantas veces, ya como que van perdiendo un poco para mí ese significado y adquieren significados nuevos muchas veces incluso. Entonces yo diría pues alguna del disco nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, Postdata, es una canción que me parece que está chula, que es un poco diferente dentro de este disco y creo que bueno, pues me gusta mucho y tengo ganas de que la escuche la gente. Me alegro. Pues ya sabéis, este viernes 20 de febrero la tenéis para todos. Postdata, Postdata y 2 puntos. Cuéntanos. Y yo voy a decir también una del último disco, porque lo que dice Dani, ¿no? Que es con lo que más estamos ahora, ¿no? Y sobre todo con las canciones que no han salido todavía, ¿no? Y Cambio Rasante, por ejemplo, tampoco ha salido. Cambio no ha Rasante. salido y bueno, es una canción que bueno, cañera. Hoy un spoiler, hay un pequeño Hemos hecho un spoiler. pequeño spoiler ahí en redes, sí, pero vamos. Una canción así bastante cañera, con una letra ahí muy sentida, ¿no? Y yo creo que un estribillo pegadizo. Un estribillo pegadizo también. O sea, yo creo que les va a gustar a la gente. Vale, ahí tenéis sus canciones. Bueno, en tu caso un poco de todo, pero te has al final escogido por el último disco. Quiero hablar un poco y dar un pequeño apartado a lo que fue el fenómeno física o química. Uh-huh. Y eso, ¿cómo es que os llamen para hacer la banda? La cosa es que no nos llamaron. O sea, realmente nos dijeron que si queríamos hacer una canción para una serie, se lo dijeron a varios artistas en Warner. Hostia. Y Dani presentó una, ¿sabes? Pero no fue como, chicos, hemos pensado que Despistados va a ser el grupo que va a salir en física o química. O sea, fue una cosa totalmente de, bueno, vamos, ¿qué pasa? Y yo entiendo que Warner presentó todas las que tenían y allí les dijeron que les gustaba la nuestra. O sea, fue así, vamos. Nosotros no lo sabíamos, pero luego con el tiempo nos enteramos. Claro, nosotros en aquel momento pensábamos que son los únicos. Y luego con el tiempo nos enteramos de... Yo también presenté una. Pues... De aquellas estabais con Warner y ahora seguís con Warner. Seguimos con Warner todavía, sí. Sí, bueno, llevamos con Warner ya... Desde 2006. Ya es una hipoteca eso, ¿eh? Lo que tenéis 20 años. 20 años con Warner, Warner. madre mía. Vale, y hablando de física o química del tema en sí, un tema que se ha escuchado, se sigue escuchando y yo creo que se seguirá escuchando durante muchos años. ¿Cómo os sentís vosotros en relación con el tema? Porque hay a veces que os encasillan solo por un tema. Igual ese tema no es lo que más representa a la banda, igual sí. Entonces yo quiero conocer vuestro punto de vista, de si le tenéis el cariño que realmente, joder, al final yo sigo y muchos compañeros míos que hacemos versiones y hacemos bodas, bautizos, eventos, esa canción sigue estando la número 1 de la lista, porque nunca va a fallar. Entonces quiero que me expliquéis un poco qué sentimientos tenéis vosotros frente a esa canción. Muy buenos. Hombre, la queremos mucho, claro. A ver, al final... Es una canción que, a ver, que es lo que es porque estaba ligada a una serie y no fue una serie cualquiera, ¿vale? Además, fue una serie que en ese momento marcó mucho a mucha gente. Fue la serie del momento. De instituto, de mucha gente, igual que en otra época marcó a lo mejor compañeros o al salir de clase o series de estas así, ¿no? Que es como que marcan mucho a generaciones. Y en este caso pasó eso, marcó mucho a esa generación y mucha gente asocia la canción o bien a la serie o bien al momento vital en el que ellos estaban. Coincidió esa canción con esa serie no sé. Y el caso es que fue una canción que nos ha dado muchas alegrías y que yo creo que sí que representa muy bien lo que es Despistados. O sea, al margen de eso... es una canción nuestra encima, ¿no? O sea, que es una canción que... Sí, y que fue una canción que tiene su guitarrita... Podía haber entrado en un disco de Despistados, ¿no? No es una canción tampoco... Claro. Y que tiene un sonido que al final yo creo que representa más
lo que es nuestra carrera física o química, que cada 2 minutos, por ejemplo, que es otra de nuestras canciones conocidas, que no deja de ser una canción como mucho más tranquila. Sí, más balada, tal. más... Claro, entonces yo creo que al final es una canción que Sí. tuvimos la suerte de que encima era una canción que podía ser una canción nuestra ya perfectamente. ¿Y el nombre lo puso Warner? ¿El nombre lo pusiste vosotros? ¿La ¿De qué? serie se puso con el nombre No, de la vuestra...? serie ya existía, de hecho. Nosotros cuando nuestra canción entró en la segunda temporada. En la primera Vale. temporada había una música instrumental, una sintonía instrumental, y durante la primera temporada, que vieron que fue un súper éxito esa serie, pues pensaron que molaría tener una canción propia, ¿no? Pues en aquella época, pues fue la época de Los Hombres de Paco, que estaba Pig Noise. Sí. Era muy normal que una serie tuviera una canción. Yo qué sé, El Canto del Loco hizo 7 vidas, Fran Perea... Fran Perea, sí, Era muy normal que Serrano. Claro, hoy en día se lleva menos ya eso, ¿no? Pero antes sí que era más normal. Y entonces pensaron en meter una canción. Y yo recuerdo que yo escribí la canción viendo la serie, viendo la primera temporada. O sea, que te vino como referencia y motivación para el pelo, vamos, te vino genial. No, es que lo hice aposta. Claro. Quiero decir que fue, claro, recuerdo que me dieron la gente de la productora la primera temporada en DVD. Y lo que hice fue ver la serie. Nos dijeron que no hacía falta que dijera nada de física o química la canción, no tenía por qué nombrar física o química, ni tenía por qué decir nada de eso. Pero yo viendo la serie se me ocurrió la frase esta de tu saliva, mi saliva, física o química, y me gustó. Y dije, mira, pues si encima metemos el título de la serie, más posibilidades tenemos de que elijan la nuestra, ¿no? Yo ahí, como podéis ver, ya se ha notado que es que yo física y química, si lo pillé fue la última temporada y por mis hermanos y era de quedarme dormido. O sea, era imposible. Pero claro, la canción, es que si la he cantado 600 veces Pues en los nosotros. últimos 8 años. Claro, es que si la he cantado yo 600 veces, vosotros cuánto la habréis cantado, es increíble, ¿eh? Vale, oye, de verdad, ahora sí, o sea, voy a empezar a despedir el podcast. Muchísimas gracias, chicos, por vuestro tiempo, de Gracias verdad. a ti. Muchas gracias una vez más a Manu Ripoll por hacer que esto sea posible. Voy a ir al apartado que le gusta mucho a los que nos siguen, que es la pregunta random al presentador. Me la podéis hacer uno, lo que sea, da igual. Y luego, pues, un par de preguntas finales y luego despedimos pues, con la parte musical, que es característica de este podcast, y nos contaréis qué canción vais a cantar si la habéis escogido ya. Así que vamos allá. Esa pregunta al presentador. Venga, cualquier cosa. ¿Tienes toda una? Bueno, yo te preguntaría si eres más de Pro Tools o de Logic. Hostia, no, es muy buena pregunta. Mira, para producir he sido siempre Logic, porque la interfaz es muy, muy fácil, pero ahora llevo muchos años currando con Pro Tools, haciendo cosas de postproducción y producción y demás. Entonces he empezado a hibridarme todo a Pro Tools, porque afortunadamente han arreglado lo que es el MIDI, que era, MIDI, ¿no? era la parte más basta y la peor que tenía con diferencia. Entonces, pues ahora estoy haciendo prácticamente todo con Pro Tools. Pues yo es que me quiero pasar de Pro Tools a Logic. A Logic. Oye, pues... Ableton. Dejad Hostia. de mierdas. Me hace gracia de porque mierdas. esto es una discusión que toda la gente que ha estudiado... No se va a estar enterando nadie de nada. No, hay mucho friki, vamos a llamarlo, yo soy un friki también, que os veis, o sea, es músico seguramente, o productor y tal, y vamos, ahí lo vamos a dejar, que nos ponga la gente en los comentarios si es más de Pro Tools, de Logic o de Ableton. Vale, y pues nada, vamos a ir con una pregunta final que me gusta mucho. Vosotros sois artistas, o sea, sois un grupo más que consolidado, lleváis 20 y pico años, 23 años encima de los escenarios y seguramente más atrás construyendo esa relación y esa banda. Entonces, quiero que me digáis personalmente cuál es un objetivo, un sueño a corto y a largo plazo de cada uno. No hace falta que sea solo con la banda, puede ser algo personal. Oye, pues quiero hacer puenting, también puede ser un sueño a corto plazo. No, yo a corto plazo yo creo que ahora mismo es pues poder seguir trabajando en esto, ¿sabes? Que es que al final a veces no somos conscientes de la suerte que tenemos de poder dedicarnos a la música y de poder llevar tantos años dedicándonos a esto. Entonces, ahora mismo, pues poder seguir dedicándonos a esto. Y a largo plazo, pues estar forrado y no trabajar más. Me parece perfecto. Me parece honesto y real. Es un objetivo. Jubilarnos para que no nos falte dinero. Jubilarnos pronto. Yo quiero jubilarme pronto y con mucho dinero. O sea, que si te dice alguien por otros 20 años más de carrera, no. Si puedo elegir... Vale, pues
Oye, muy honesto, muy honesto. Vale, vamos a terminar. Falta Bueno, tú, tú has sí, dicho, yo no. claro, no, perdón. No, yo a corto plazo ese y a largo plazo yo también. A mí lo que más me gusta es tocar, sinceramente. O sea, yo si no fuese con Despistados y estuviese jubilado, seguiría tocando con, con otro grupo o lo que sea. Bueno, ¿no? siempre quedarán las jams de poderte sí, pasar, bueno. tocar, bolos de No, versiones o pero lo yo que haría sea. mis cositas ahí, no sé, ¿sabes? Yo es que creo que sin meterme en una furgoneta y irme con mis amigos por allá de conciertos, yo que es que lo que más me gusta en el mundo, ¿sabes? Entonces, Tú te ves ahora que me surge la duda como guitarrista. Tienes la suerte de ser, o sea, eres el guitarrista de Despistaos, pero tú te ves defendiendo, por ejemplo, con colegas también, fuera de esto, versiones. De Sí, decir, claro me voy a que hacer sí. un bolo Sí, con a una boda tal, a tocarme versiones de todo. sí, ¿por qué no? Te veo total, Sí, de me ese team. encantaría, Y te la ¿sabes? tienes que Sí. gozar muchísimo. Claro. Vale, pues vamos a ir ahora con la parte, o sea, con el apartado de la actuación musical. ¿Qué nos vais a cantar? Pues no sé, por volver a verte. Por volver a verte, ¿no? hemos Es dicho, una ¿no? canción de las nuevas. Por la volver a última que verte. ha salido, de hecho, la última canción que ha salido, que estará en 1.000.000 de madrugadas en nuestro nuevo disco. Que ya volvemos a recordar, sale este viernes y que la gente recuerde, os dejo justo ahí abajo pues toda la descripción a vuestro Instagram, enlaces de Spotify también para que vayan a escuchar el disco, obviamente. Lo tienen en todas las plataformas digitales y no le hemos dicho nada a la gente. No se han suscrito. No le han dado ni a la campana ni le han suscrito. Hostia, ¿qué hacemos aquí? Así que nada, os voy a pedir por favor que me señaléis ahí abajo, ahí donde está el vaso. La campanita, venga. Venga, la campanita, la que luego os campanita. vienen- Cling, cling, cling. Luego os viene vuestro grupo favorito, no os enteráis, joder. Es que esto va así. Nada, de verdad. Ahora sí que os despido. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Para los que nos están escuchando a través del podcast de Spotify, saben que la actuación va de seguido, la van a escuchar, se la van a llevar gratis de seguido. Y los que no, pues si esto ha salido este lunes, que lo estáis viendo, el jueves sale la actuación en YouTube. Ujú, Así que si es lunes y lo estás viendo y quieres escuchar la canción porque no te mueres de ganas de ver una versión en acústico, pues te vas a Spotify y me das ahí una reproducción. Chicos, nada más que decir. Muchísimas gracias una vez más por vuestro tiempo y espero que os siga trayendo vuestra música, todos esos éxitos y esos conciertos y esas salas y esas anécdotas después de los conciertos, que sigáis juntos, que sigáis disfrutando de vuestra música y que toda esta gente disfrute el regalo que le ofrecéis con este último disco. Así que gracias de corazón, chicos. Muchas gracias. Nos vamos. Hasta luego.